Estamos con el doctor David Bernstein con el propósito de analizar un poquito esto que ya es prácticamente una pandemia y no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, el tema de los accidentes de tránsito. Y doctor, queremos agradecerle profundamente que en este día esté con nosotros porque lamentablemente el número de víctimas en la Argentina es muy alto y es un tema a considerar como casi prioritario en medio de tantos que hay en la agenda nacional, ¿no? Así es. Bueno, gracias por invitarme y bueno, feliz 2016 para todos. Siempre decimos que es la nueva epidemia social del siglo XXI. Son más de 7.500 personas que año tras año fallecen en nuestro país por el tema de tránsito. Y en estas fechas festivas, de mucho éxodo turístico, que va y viene por las rutas, es muy importante que la gente esté informada sobre determinadas medidas de prevención, determinadas medidas de precaución que nosotros mismos podemos tomar para cuidarnos y, bueno, evitar estos accidentes que pueden arruinarnos la vida y arruinarnos también las vacaciones. Siempre es importantísimo que la gente sepa que la velocidad controlada nos da una mano frente a cualquier situación imprevista del tránsito. Hay un tema técnico: cuando el auto supera los 80 kilómetros por hora, a medida que superamos 10 kilómetros por hora o 15 kilómetros por hora, esos 80, tenemos el doble de riesgo de sufrir un accidente de tránsito fatal. O sea, imagínate cuando vas a 120. El auto, después de los 80 kilómetros por hora, es como un punto de inflexión, una bisagra, en el cual el control disminuye geométricamente. Por eso, no solamente decimos que hay que respetar las velocidades máximas, sino en un día de lluvia o en un día de tormenta, esta precaución hay que extremarla. En los días de lluvia hay un fenómeno, que es el fenómeno de aquaplaning, en castellano hidroplaneo. Este fenómeno significa que en caso de lluvia, en muchos lugares de las rutas y autopistas, el pavimento forma una capa acuosa, una capa de agua que impide que los neumáticos del auto tomen contacto con el suelo. Pierden el agarre, digamos. Claro, el auto pierde la adhesión, entonces el auto pierde totalmente el control. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Por eso, y de ahí puede salir desprendido a los tumbos, giros o vuelco, ¿no? Exacto. Por eso vamos también a explicarle a la gente algunas medidas muy piolas para que traten de mantener la calma y el control en caso que nos encontremos en una situación así de aquaplaning. Primer recomendación en estos días de lluvia, obviamente, no superar de ninguna manera los 80 kilómetros por hora. Primer tema esencial. Segundo tema esencial: en caso de que el auto se empiece a descontrolar, no hay que asustarse. Hay un tema psicológico esencial, porque uno entra en pánico, el auto se te va y apretar el pedal de freno, ¿viste? Claro. Bueno, freno jamás. Bueno, vamos con los tips de seguridad. ¿Cómo? Primer tema: manos firmes en el volante. No asustarse, mantener la calma y manos firmes en el volante. Segundo tip: jamás apretar el freno porque empezás a los trompos. Sonaste. Ahí bloqueamos el vehículo, claro, y ahí es donde derrapamos. No frenes. Cuando el auto se te empieza a ir, que ves que parece control por el aquaplaning, jamás ni freno de mano ni freno pedal. Mantener el auto a esa velocidad constante para tratar de recuperar el control. O sea, y el tercer tip es, obviamente, no acelerar más ni desacelerar abruptamente. Claro, ni apretes acelerador a fondo, ni lo saques de todo. Mantener esa velocidad más o menos crucero para volver a recuperar el control. Y tampoco desesperarse y empezar con las maniobras abruptas de zigzag o del volantazo famoso. Sí, el volantazo del susto. De susto. Por eso, esto es fundamental en días de lluvia. Tema descanso. Descanso. Técnicamente lo llamamos los especialistas ojo con la somnolencia. O sea, la situación esa que uno va manejando. El sueño blanco. Te vence, claro, te vence el cansancio. Uno llega, como decíamos, agotado después de todo un año laboral, quiere irse rápido a las vacaciones y sale de una, sin descansar. Gravísimo error, la somnolencia es
una causa muy frecuente de accidentes, muy frecuente de accidentes. De entrada, obviamente, no salir. Si estás cansado, más vale hacerte una siesta de un ratito, perder un rato y después salir. Pero está bueno esto también decirlo, estás en la ruta. Vamos a suponer que cometiste la imprudencia de cansado salir de la ruta. Tiene remedio, bajate de la ruta. A veces uno se da cuenta que empezás a cabecear, sí, o que se te cierran los ojos, te das cuenta, ¿sí? No doy más. Bueno, salite de la ruta, bajate a un café, a una estación de servicio, descansás un rato, te lavás la cara, te tomás un café. No continuar, porque el sueño te vence y bueno. ¿Y que hay que castigar más? Esto es, viste, las dos bibliotecas. Una dice hay que castigar más y la otra hay que educar más. Bueno, o sea, algunos son partidarios, obviamente, de subir las penas y aumentar las condenas. Otros dicen no, la gente igual va a manejar rápido y no le va a prestar atención a eso. Hagamos campañas de educación vial, no frente a una desgracia. A veces frente a una desgracia, ¿viste cómo es? Uno corre detrás sí, del momento, de la noticia y después se olvida. Entonces, pasa una desgracia, hay toda una movida periodística y estatal y a los 15 días cambió el tema y nadie da más bolilla. Las campañas de educación vial tienen que ser todo el año. Claro. Todo el año, para que la gente le vaya entrando como la gotita que perfora la piedra. Pero yo, en mi opinión personal, y también las ONG, como Madres del Dolor, entendemos que hay que tener una posición ecléctica, una posición intermedia y equilibrada. Por un lado, obviamente, sí, a las políticas estatales, de las medidas de prevención y educación vial, a través de propagandas, cursos de manejo. Yo he trabajado años en los shoppings con, de alguna manera, esa especie de circuitos que hacen para los chicos de educación vial, sí, que es buenísimo, bárbaros. Lo ven los chicos, lo ven los padres. Hay un millón de situaciones, obviamente en internet, de medidas de difusión de la educación vial. Pero por otro lado, también la verdad es que yo estoy de acuerdo en subir un poco las penas. Para el caso de cuando hay imprudencia, sí, o sea, hay casos especiales en los cuales no es una fatalidad. Decimos a veces, si se pudo evitar, no fue un accidente. El tipo que se da la fuga y que te deja tirado agonizando, el tipo que corre picado. El abandono de personas, claro, famoso, que nunca se constituye, nunca se configura, porque nunca una persona está abandonada sola en el universo. Siempre alguien cerca va a pasar, aunque no sea el responsable del accidente, ¿no? Es así, por es eso muy difícil que no... a veces aplicarlo en la práctica, esa figura, pero son situaciones que demuestran el abandono de personas, el darse la fuga, el manejar alcoholizado, el manejar drogado, el ir a una velocidad excesiva, el tipo que maneja 200 kilómetros por hora, el tipo que va pasando semáforos en rojo. Esto no es una situación que uno puede decir fue un accidente, que no es casualidad. Hay una desidia, una falta de respeto hacia el prójimo. Esto tiene que ser castigado. Estas situaciones puntuales de falta de respeto a la vida, de desprecio, esta situación de desprecio de la vida del prójimo, tiene que ser castigada. Y hoy en día las leyes son muy flojitas, muy blandas. Ustedes han presentado proyectos en su Madres del Dolor hace años que viene presentando proyectos de ley muy interesantes, justamente tratando de utilizar lo que se llama el sentido preventivo de la pena. La pena tiene una doble función, una función sancionatoria para castigar al delincuente o al que infringe la ley, pero también la pena tiene una función preventiva. La pena tiene una función de disuadir a aquel que va a cometer una infracción antes de que lo haga, porque uno piensa, bueno, si cometo esta infracción voy a tener una pena, voy a ir determinado tiempo a prisión, entonces no lo hago. Hay una función de prevención. Está bueno, digamos, las dos cosas, subir penas con un sentido lógico y de alguna manera hasta pedagógico para disuadir a la gente que comete infracciones, y también todo lo que es la andanada de medidas de prevención y educación que son buenísimas porque nos educan y nos enseñan.
Hay un andamiaje de medidas muy inteligentes, muy hasta a veces pedagógicas, para poner un término, que hacen que baje este índice terrible que tenemos en Argentina de accidentes de tránsito. Mira esto es interesante. ¿Cuánto es? Son alrededor de 7.500 personas fallecidas, pero lo que es terrible, que hace 20 años que este promedio de víctimas fatales no lo podemos disminuir. O sea, como país no logramos tomar medidas eficaces. 20 años que no podemos bajar este índice. Es terrible, es terrible. Bueno, yo sé que van a presentar nuevamente, van a insistir con los proyectos en Cámara de Diputados, así que le pedimos a los legisladores que presten atención, que no cajoneen las ideas, que debatan, que propongan, que cambien si no les gustan, pero que se ocupen del tema, que no quede relegado como un tema menor. Sí, obviamente es un pedido que siempre... Tarea para el 2016. Desde todos los medios de comunicación pedimos a los legisladores que presten atención a este tipo de situaciones, que la verdad cada vida es muchísimo y es valiosísima. Había un spot publicitario que decía: más vale perder un minuto de la vida y no la vida en un minuto. Es buenísimo, es buenísimo. Un poquito, para como cierre, también es interesante decirle a la gente, es un dicho popular, pero bueno, estoy apurado, por eso voy despacio. Como decían los filósofos. Una reflexión para dejarle a la gente. Muchas gracias, doctor, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Seguimos en Crónica Televisión de esta manera.